Hola, muy buenas. A continuación, se va a presentar el video tutorial del software para la gestión de requisitos en los niveles 1 y 2 de la norma ISO IS 15504, conocida como el modelo SPY, y aplicada en la empresa Solince SAS. Lo primero que se debe hacer es abrir nuestro navegador. Para este caso se recomienda el Mozilla Firefox, en donde se escribe la ruta de acceso a nuestro software, la cual presentará la ventana de inicio de sesión. Para eso iniciaremos con el usuario administrador, el cual tiene todo el acceso a las opciones para interactuar con los sistemas de gestión de requisitos en la empresa. Una vez iniciado sesión y validados los datos por parte del software, podemos observar en la parte inferior derecha el nombre del usuario y el cargo que éste ejerce. También podemos observar en la parte superior derecha la sección de organización, donde puede configurar todos los datos de la organización, la sección de usuarios, la sección de mi cuenta y la opción cerrar sesión. Además de eso, cuenta con la opción de selección de organizaciones creadas en la empresa, la selección de proyectos y una serie de opciones en el cual permite interactuar con el proyecto seleccionado, como lo son asignación de ingeniero jefe, ver analistas asignados, asignar analistas, nuevo proyecto, editar proyecto, ver proyecto, estadísticas generales del proyecto seleccionado y las estadísticas específicas. Además de eso, contamos con la sección de necesidades, requerimientos y casos de uso, en donde se interactuarán todas las personas o los usuarios asignados a los proyectos seleccionados. Para el inicio de la gestión de los requisitos, se debe empezar con la creación de la organización. Ya en este caso, el administrador tiene esa opción habilitada y muestra un listado de estas. En este caso ya tenemos dos empresas y procederemos a la creación de una. En el botón organización iniciamos los datos que nos solicitan y la empresa a crear será tomada de unos datos facilitados por el gerente de Solince SAS, el ingeniero Giraldo Turizo Cano. Una vez ingresados los datos de esta, al dar el guardar vemos que la lista de organizaciones se actualiza automáticamente mostrándonos la empresa creada, en donde podemos asignar ingeniero jefe, asignar cliente, ver, editar y eliminar o desactivar la empresa o organización creada. Para este caso ya hemos creado unos usuarios y procederemos a la asignación de los ingenieros jefe a la empresa u organización, dando clic en el icono. Aquí podemos observar todos los jefes de proyectos disponibles para asignar a las organizaciones. En este caso asignaremos a Plinio como jefe de proyecto. También podemos asignar un cliente. En este caso nos vamos a la sección de cliente y escogemos a la usuaria Eulalia. Allí hemos asignado esos dos usuarios a esta organización. Para continuar con el proceso, podemos dirigirnos a la selección de organizaciones, en donde tomaremos a la empresa creada actualmente, que es Salucot. Aquí la podemos observar y, como podemos ver, aún no tiene un proyecto creado, y procederemos a la creación del proyecto en el módulo o sección nuevo proyecto. Nos desplegará una ventana emergente en donde nos solicitan los datos para la creación de esto: un código, un nombre, un total de requerimientos que nos permite adaptar el avance de estas mismas, teniendo en cuenta los requerimientos y posteriormente las necesidades. Y en este caso no colocaremos ninguna observación, la cual podemos editar a futuro. Una vez organizado el proyecto, podemos seleccionar el proyecto de la empresa Salucot, antecedentes clínicos, y podemos proceder a la asignación de usuarios a ese proyecto seleccionado. Para este caso, asignaremos los ingenieros jefes disponibles que tiene esta empresa. En este caso, como hemos asignado un solo jefe de proyecto, cogeremos a Plinio Puello y el sistema nos muestra una alerta donde dice que este jefe
fue agregado correctamente. También podemos asignar los analistas que queramos. En este caso solamente tenemos disponibles 2 analistas. Agregaremos a los 2, analista agregado. Nos vamos otra vez a la misma opción, asignar analista. Podemos asignar un analista a la vez, Joan Vázquez, analista agregado. Y en esta opción, ver analista, podemos ver todos los analistas que han sido asignados en ese proyecto. Aquí podemos observar. Para interactuar con este proyecto, ya nos haríamos en la sección de necesidades, requerimientos y casos de uso, puesto que las demás opciones serían editar proyecto, consultar proyecto y las estadísticas generales y estadísticas específicas que se generarán a partir de los datos que hemos diligenciado en las necesidades, requerimientos y casos de uso. Para empezar a interactuar con esta gestión de requisitos en la empresa, debemos diligenciarnos en la sección de necesidades, en donde en el botón necesidad podemos agregar la necesidad que deseamos. En este caso, aquí agregamos los datos de la necesidad y damos guardar. Podemos observar que la necesidad se guardó automáticamente, colocando el ID de la necesidad, la descripción de la necesidad, el usuario creado y el cargo que fue creado, puesto que un usuario de cargo inferior no puede editar la necesidad de un usuario con cargo superior. En esta necesidad podemos ver la necesidad, editar la necesidad, eliminar la necesidad y ver los requerimientos de estas necesidades. Podemos, al agregar otra necesidad, puesto para tener múltiples datos. Aquí observamos que se agregó satisfactoriamente la necesidad con ID 2. Una vez tengamos las necesidades necesarias o requeridas por el proyecto, podemos pasar a la fase de requerimientos. En esta fase de requerimientos observamos los requerimientos de todas las necesidades. Como podemos ver en la parte superior, necesidades, vemos todas, o también podemos ver los requerimientos de cada una de las necesidades creadas. En este caso aún no hemos creado ningún requerimiento, entonces procederemos a la creación de un requerimiento seleccionando la necesidad que tengamos. En este caso la captura y capturar y eliminar los datos del paciente. Al presionar el botón requerimiento se nos despliega la ventana emergente donde se diligencian los datos que solicitan para la creación del nuevo requerimiento, como el requerimiento, la descripción de este y el alcance inicial, las observaciones, las grabaciones que tienen pendiente para este proceso, las actas y el total de funcionalidades con el fin de tener una descripción para el avance. Le damos guardar, puesto que estos campos aún no son obligatorios. Al guardar podemos observar que se agregó el requerimiento y podemos observar que la necesidad de capturar y eliminar los datos del paciente tiene un requerimiento asignado. En este podemos ver el requerimiento, editar el requerimiento, eliminar el requerimiento, ver las funcionalidades que está asociada a este requerimiento, subir los archivos que tiene disponible este requerimiento y eliminar el requerimiento. Para proceder nuevamente a la creación de otro requerimiento de la misma necesidad, nos dirigimos nuevamente al botón requerimiento, el cual nos pedirá los datos necesarios para la creación de este mismo. Digitamos el requerimiento, digitamos la observación y le damos guardar. Vamos a observar que esta necesidad tiene dos requerimientos. Vamos a observar, interactuar un poco con las necesidades. Como esa necesidad solamente tiene dos requerimientos, aparecerá esa misma. Al seleccionar la otra necesidad, podemos observar que no nos aparece que tenga ningún requerimiento. Una vez tenidas los requerimientos
podemos proceder a la creación de los casos de uso o funcionalidades que tiene la empresa, el proyecto. Una vez estado en esta sección, le damos clic en el botón funcionalidad, donde nos permite agregar una nueva funcionalidad. En este formato cuenta con 9 secciones, que son datos generales, datos específicos, datos de entrada, datos de salida, pre y post condición, flujo normales, flujo alternativo, requerimientos y criterios y registros. Cada uno de estos datos son diferenciados por el administrador, el analista y el jefe de proyecto. Dependiendo de los usuarios, van a tener algunas restricciones en este caso. Para poder crear una nueva funcionalidad, basta con tener el nombre del caso de uso, el nombre del módulo, los requerimientos asociados y el responsable asignado. Procedemos a diligenciar los datos que nos solicitan. Nivel de complejidad alto, medio, el estado. Podemos ver los requerimientos asociados. Le damos clic en el botón agregar, el cual nos mostrará todos los requerimientos que están creados. En este caso, como tenemos 2 requerimientos, podemos escoger uno. Podemos agregar otro requerimiento, requerimiento 2, y los requerimientos que deseamos. Y los responsables, al dar clic en el botón F2, despliega otra ventana emergente donde se encuentran todos los analistas creados. En este caso escogemos Julio de Ávila. Hay que recordar que solamente se puede agregar un responsable por funcionalidad o caso de uso. La prioridad, ya sea media, baja o alta, y el avance, que se detectará automáticamente a medida que el requerimiento, la funcionalidad, hayan sido aprobadas por el administrador o por el jefe de proyecto. El analista deberá continuar con todas las demás opciones o procesos que tiene este formato. Las observaciones para esta nueva funcionalidad pueden ser: aquí tenemos la observación, y una vez ya diligenciado la primera sección de este formato, el administrador puede dejarlo así o esperar a que el responsable sea quien ingrese todos los datos necesarios para este proceso. Puede darle a aceptar. Al momento de darle a aceptar, se guardará la necesidad y podrá ser editada por el responsable. Aquí podemos observar que tiene un ID, el nombre, el módulo, el avance, que está en 0, puesto que el requerimiento no ha sido aprobado y no se han llenado aún las diferentes secciones del formato, el analista que fue asignado y el usuario quien la creó. Asimismo, esta funcionalidad o caso de uso tiene la opción de ver el caso de uso, editar el caso de uso, eliminar el caso de uso, o el reportar en un formato, un informe del caso de uso. Procedemos a cambiar la sección a este usuario, Julio de Ávila Pertú, para que sea él quien diligencie el formato de la necesidad. Ahora iniciaremos sesión con el analista que fue asignado a la funcionalidad creada por el administrador. Aquí podemos observar la ventana principal del analista, Julio de Ávila. Como lo pueden observar en la parte inferior derecha, observamos el nombre del usuario y el cargo que ocupa en la empresa. Podemos observar que solamente cuenta con el proyecto, antecedentes clínicos y las opciones donde él puede ver analista, ver proyecto y las estadísticas generales y estadísticas específicas. Las necesidades que fueron creadas por el administrador, los requerimientos que fueron creados y los casos de uso. Entonces, una vez conocido el caso de uso, el analista podrá editar el caso de uso para completar las demás secciones del formato que esté presente. Como ya tenemos los datos generales evidenciados por el administrador, él continuará con las secciones siguientes para completar el formato.
Para ello continuaremos con la sección de los datos específicos o las especificaciones de las funcionalidades, en donde se tienen en cuenta los actores relacionados que actúan con ella. Entonces procederemos a realizar los datos. Una vez ingresados los actores relacionados y el propósito de la funcionalidad, esta presenta la opción de los casos de usos asociados. Como aún tenemos el primer caso de uso, como este es nuestro primer caso de uso a crear, solamente al dar el F2 solamente nos aparecerá este único caso de uso creado con el módulo y el caso de uso. Si deseamos, este caso de uso puede ser el principal para los procesos. Una vez como se extiende, no podremos ingresarlo, pues todo que no tenemos los demás otras funcionalidades creadas. Los datos de entrada, pues son unos datos en compañía con los datos de salida, son unos datos que manejan las mismas opciones. Al agregar la entrada, observamos que tenemos el nombre de la entrada y las validaciones particulares que en esta se manejan. Al tener el nombre, podremos obligatorios, si llenamos los datos necesarios, el tipo, la descripción que se va a manejar la etiqueta que se va a tener en cuenta y la alerta asociada. La alerta asociada también depende de las actas o grabaciones que han sido anexadas en los requerimientos o en algún otro documento que tengamos disponible en la creación o reunión con los clientes. Podremos aceptar y aquí vemos que se ha agregado la primera entrada. Podemos seguir agregando, podemos editarla, podemos eliminarla. Pues si le damos a editar, otra vez nos presentará. Si queremos que esto no sea un dato numérico sino alfanumérico, podemos también. Vamos a observar. Si agregamos otra entrada, una vez ingresado para la segunda dato de entrada, le damos a aceptar y podemos observar que se ha agregado satisfactoriamente la entrada. Para los datos de salida se maneja el mismo formato. Una vez dándole clic al agregar salida, una vez agregados los datos, pues todos los datos no son obligatorios excepto el nombre, le damos a aceptar y se ha agregado el dato de salida. En la sección de pre y post condición podemos digitar los datos que están. Agregamos los datos para estas dos condiciones y procederemos al flujo normal, que en compañía del flujo alternativo también maneja el mismo formato, que sería el nombre, el paso, la acción del actor y la acción del sistema. Una vez diligenciados estos datos, al editar los datos del primer paso para el flujo normal registrar antecedentes del paciente, le damos a aceptar, que automáticamente se muestra el flujo normal agregado, y posterior de poder agregar otro flujo normal. Aquí vemos que el mismo flujo normal tiene un paso 2 pero con la acción del actor, y le damos a aceptar y se nos agrega. Vemos que esta es una acción y esta es otra acción como respuesta, la acción del sistema y la acción del actor. En el flujo alternativo podemos agregar otro flujo alternativo que se maneja el mismo formato y se diligencia en los campos correctos. Una vez agregados los datos del flujo normal, del flujo alternativo, se agrega, le damos a aceptar y se agrega. Para la sección de requerimientos, pues procedemos a agregar este mismo, el cual le damos un ID y le damos la descripción de este. Al tener el dato, le damos a aceptar y automáticamente se nos guarda el requerimiento. En la sección de criterios y riesgos podemos digitalizar los datos. Una vez agregados los datos de riesgos y de los criterios, podemos darle a aceptar y vemos que el caso de uso fue actualizado. Para ello
nuestro caso de uso o funcionalidad permite la opción de generar un reporte. Al dar clic en el reporte de caso de uso, automáticamente se nos genera un PDF donde se ilustra todos los datos ingresados tanto por el administrador como por el analista o en caso tal también el ingeniero jefe hayan accedido a esta funcionalidad. Vemos todos los datos generados. Podemos observar, nos presenta todos los datos ingresados en este. Por otra parte, aún no hemos conocido los avances o cómo se genera un requerimiento, cómo se aprueba un requerimiento. Pues el requerimiento, quien puede aprobar un requerimiento puede ser un administrador o un jefe de proyecto. Para ello, nuestro analista terminará de completar los datos del requerimiento creado para que sea aprobado por el ingeniero jefe. Para ello haremos lo siguiente. Nos dirigimos, seleccionamos nuestro requerimiento y nos vamos a la sección de editar requerimiento. Para editar el requerimiento, aquí, editar requerimiento, podemos agregar el alcance inicial, las observaciones, las grabaciones y las actas. Una vez diligenciados los datos del requerimiento, el analista podrá guardarlo y actualizar este requerimiento. Entonces, una vez diligenciado, el ingeniero jefe o jefe de proyecto podrá aprobar este requerimiento. Para ello, iniciaremos la sesión del jefe de proyecto asignado a ese proyecto. Una vez hayamos iniciado sesión con el usuario Plinio Puello, ingeniero jefe del proyecto, este podrá ver los proyectos seleccionados, asignados y los analistas, asignar analista, crear un nuevo proyecto, editar y consultar los proyectos y las estadísticas generales y específicas. También, una vez seleccionado el proyecto, podrá ver las necesidades, los requerimientos y los casos de usos, como podemos observar. Entonces, una vez tengamos los requerimientos, la idea es aprobar el requerimiento diligenciado por el responsable Julio de Ávila. En esta parte, el administrador, el ingeniero jefe, podrá aprobar el proyecto. Aquí vemos que nos brinda la opción de aprobar o desaprobar. Seleccionamos la opción de aprobar y le damos guardar. Aprobado satisfactoriamente. Y aquí podemos observar que el requerimiento ha sido aprobado. Una vez que el requerimiento aprobado y asignado a la funcionalidad, podemos observar las estadísticas generales de este proyecto. Al ver las estadísticas generales de este proyecto, podemos observar que tiene un 20%, puesto que tiene un requerimiento aprobado, una funcionalidad aprobada, y conociendo que este proyecto tiene como un máximo de 5 requerimientos. También podemos observar las estadísticas específicas de este proyecto. Podemos observar total requerimientos 2, requerimientos aprobados 1 y requerimientos sin aprobar 1, pues aún hemos agregado 2 requerimientos. Esos son los datos que nos arrojan las estadísticas, tanto de las estadísticas generales como las estadísticas específicas. Ya conociendo estas partes funcionales del proyecto, podemos dirigirnos a la sección o al módulo del cliente, el cual nos hace falta por ingresar. Una vez iniciado como el módulo del cliente, podemos observar el nombre, Eulalia Mesa Arrieta, cargo cliente. Podemos ver las opciones que tiene establecidas, que son los proyectos que fueron asignados, los analistas,
consultar el proyecto y las estadísticas generales y específicas de este. Podrá observar las necesidades, podrá agregar una necesidad, podrá observar los requerimientos, solamente podrá consultarlos, mas no podrá editarlos, y los casos de uso creados. Este no tendrá ninguna opción aparte de esta. Esto ha sido todo por el video tutorial y espero de que haya sido lo esencial para esta fin.